¿Quito se queda sin diarios capitalinos? El Comercio se autodefinió como el diario capitalino por excelencia. Tras la desaparición de otros periódicos, quedaba como ese baluarte del periodismo impreso hasta que fue utilizado como un negocio para intereses comerciales y también como un aparato político de las élites conservadoras de Quito y del resto del país. Incluso don Guillermo, en su infinita generosidad, en su grandeza de espíritu y en su bienaventurada misericordia, ofreció salvar ese diario de la catástrofe a la que le llevó un empresario que, como el actual presidente de la República, cree en el libre mercado, en la libertad absoluta y sin regulación. Pero no. A las élites reaccionarias y neoliberales les interesaba el uso político que le dieron al periódico autodenominado Libre e Independiente. ¿Acaso no fue el diario que cubrió de gloria y de bendiciones al nefasto alcalde Mauricio Rodas a cambio de que les regalara la impresión del diario El Quiteño a valores por fuera del mercado? ¿En dónde están los prohombres que escribían, y aún algunos siguen escribiendo en las páginas editoriales, donde dan cátedra de respeto a los derechos humanos y laborales, y dejan en la pobreza y abandono a decenas de trabajadores y empleados? Ahora ya no tendrán pretexto para decir que por la ley de comunicación se cierran medios de comunicación. Los pelagatos, los hijos bobos y toda la mafia mediática ya no tiene cómo justificar y ocultar su vergüenza sacrosanta para justificar el perjuicio a decenas de personas que no solo son despedidas, sino que a las que ya salieron no les pagan sus liquidaciones y tampoco los aportes al seguro social. Ahora es normal que no paguen, que violen la ley y el Ministerio del Trabajo calle. Tal cual pasa con los trabajadores del extinto diario Hoy, con los empleados de Gamma Visión y algunos más del desaparecido Canal 1. Lamentablemente son los trabajadores, periodistas y empleados que acolitaron a sus patrones con el periodismo anticorreísta, porque creían que eso garantizaba sus derechos. Y ahora son ellos los que apelan a las leyes correístas y a los derechos laborales para que se cumplan con los suyos propios. Todo esto solo demuestra la perversidad con la que actúa la derecha y la prensa neoliberal. Ni un solo comunicado de la Asociación de Canales, ni de la de los periódicos, y mucho menos de la de radio, que para atacar la ley de comunicación, que garantizaba derechos de los periodistas, en cambio eran a diario, en páginas enteras y en programas especiales a cualquier momento. Y solo nos queda una última pregunta. ¿En dónde están esas élites quiteñas que tanto defendían la existencia de un diario capitalino para defender sus supuestos valores democráticos y liberales? No. No están porque ya no van a gastar plata si para eso tienen y financian trolls y grupos de ataque mediático con otras herramientas, e incluso más perversas. Punto. Esta es otra que también está que la recoge en nuestro portal digital, Radio Pichincha. Ayer se confirmó el despido de un nuevo grupo de trabajadores de Diario El Comercio. Recordarán ustedes que la semana anterior cerrábamos justamente la semana haciendo un llamado a los directivos del comercio para que paguen los salarios de los trabajadores a quienes les adeudan durante 4 o 5 meses, y a los ex trabajadores de igual manera, personas jubiladas que no pueden cobrar todavía sus liquidaciones. Y hacíamos también, digamos, público nuestro mensaje de solidaridad por lo que estaban atravesando los trabajadores del comercio, que habían tenido la osadía de reclamar por los derechos que les corresponden por ley. Que además los derechos de los trabajadores, como bien dice en nuestra Constitución, son irrenunciables. Y lamentablemente, por el hecho de haber reclamado por sus derechos, los directivos del comercio han tomado medidas sancionatorias. ¿Cuáles son? Despedirlos. Hace 5 días, trabajadores del Grupo El Comercio se declararon en huelga de manos caídas, ya que les deben 4 meses de sueldos y aportes al IES, así que dejaron de actualizar la edición digital, que desde hace más de 10 años había estado alimentada con los temas de la coyuntura nacional. Ayer, Ronald Ladines, corresponsal en Guayaquil, confirmó que él y otros compañeros fueron despedidos. Hace apenas media hora, esto decía ayer Ronald Ladines, me llamaron para comunicarme sobre mi desvinculación. Lo justificaron diciendo que van a orientar al medio hacia lo digital
y que existirá una reestructuración de Talloladines. Le telefonó Cristian Escudero, jefe administrativo de la redacción. No ha tenido contacto con Marcos Vaca, el editor general, ni con Ramiro Rivera, presidente del directorio del Grupo El Comercio, quienes de paso están al día con sus sueldos y ganan sueldazos, ¿no?, porque son directivos. Aunque se desconoce la cantidad exacta de personas que fueron desvinculadas, se sabe que se convocó a una reunión solicitada por el jefe administrativo de la redacción a pedido de Paola Montenegro, actual presidenta del medio, a quien conformaban la redacción. Sin embargo, del total de trabajadores 90 a escala nacional, solo se incluyó a 65 en la cita. Se podría suponer que se despidió a 25. Ladines detalla que no conoce si los 25 periodistas y más trabajadores fueron en efecto desvinculados. Sin embargo, no constaban en la convocatoria. Aseguró que tanto él como otros 2 compañeros que estaban conformando un comité en defensa de los empleados fueron despedidos. Al final del día, lo que se conoció con respecto del tema del comercio es que al menos serían un centenar de trabajadores los que habrían sido desvinculados de esta empresa de comunicaciones. Al menos 100. Yo el viernes anterior les decía, bueno, ahora ¿a quién van a culpar, no? Ya no hay ley de comunicación, ya no hay Correa, ya no hay supuesta persecución a los periodistas y a los medios, ni a las empresas de comunicación, porque esa era la cantaleta con la cual, por ejemplo, justificaron la quiebra por mala administración de Diario Hoy. Asimismo fue como justificaron la quiebra por mala administración de la revista Vanguardia. Y de la misma manera hoy, algunos aventurados dicen que la quiebra del comercio está relacionada con un supuesto acuerdo que habría tenido este señor González, un inversionista extranjero, que es el que compra el comercio, con gente vinculada con la Revolución Ciudadana, porque lo que querían era comprar el medio, o sea, gastarse millones de dólares comprando el comercio, para desaparecerlo. Esa es la teoría que algunos desubicados están tratando de posicionar, ¿no? Entonces, una vez más, esto es realmente ridículo y absurdo. Obviamente yo no voy a caer en la estupidez de burlarme por la tragedia por la que están atravesando los trabajadores, pero sí por lo absurdo de los argumentos de quienes tratan de justificar la mala administración. No dicen nada de Ramiro Rivera, que es el gerente del comercio, vinculado a la democracia popular, hincha número 1 y barra brava de Guillermo Lasso y del gobierno actual. No dicen, ni lo mencionan a Ramiro Rivera, actual administrador del comercio, gerente, pero hablan de supuestos vínculos del dueño del periódico con gente cercana al expresidente Correa. O sea, esto es de locos. En fin. Y claro, mientras, por ejemplo, nosotros, y desde este espacio, estábamos expresando nuestra profunda solidaridad, sincera solidaridad, por lo que están atravesando los trabajadores y ex trabajadores, permanentemente defender los derechos de los trabajadores, y mientras acá nos estábamos solidarizando con todos los colegas del comercio, los que fueron despedidos antes y a quienes no les pagaban las liquidaciones, y los que han sido despedidos ahora y que probablemente atraviesen por los mismos problemas que quienes ya fueron desvinculados de la empresa. Había idiotas al mando de un tipo que se llama Gabriel González y que se hace llamar Crudo Ecuador, que en sus redes sociales se burlaban de la situación por lo que estaban atravesando los trabajadores del comercio. Si quieren vayan rodando el video sin audio, yo lo voy comentando acá, pero mientras muchos estábamos solidarios, como creo que somos la mayor parte de ecuatorianos, apoyando la causa de los trabajadores del comercio, estas chicas y este señor al mando de Crudo Ecuador y su productora, que es auspiciada por muchas empresas privadas y que ha contado durante mucho tiempo con el apoyo de ciertos actores políticos, a quien lo victimizaron incluso en su momento, y que de la victimización supo hacer un gran negocio, se estaban burlando de los trabajadores, de que a ellos, claro, como tienen el apoyo, insisto, del propio gobierno, de ciertos actores políticos, de determinadas empresas privadas, grandes empresas privadas, apoyando este tipo de comportamientos totalmente inhumanos, de que ellos sí les pagan el sueldo a tiempo, ¿no? Ja, 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 ¿no? A los del comercio no les pagan el sueldo, y se burlaban de la situación por la que están atravesando colegas. Seguramente estos no son periodistas ni son comunicadores, digamos, por lo que veo, ni siquiera parecen seres humanos, ¿no? Porque no sienten lo que seguramente deben estar sintiendo en este momento personas jubiladas que no tienen recursos como para poder pagar sus tratamientos médicos, o peor todavía, ni siquiera poder comprar comida para llevar un plato a su casa, a sus hijos, a sus nietos, qué sé yo. Sí, como dice Pablo Quelal, hay que ser miserables para hacer lo que hacen los que están al mando de Crudo Ecuador, de esta agencia, de este tipo que se victimizó durante largo rato y que ha tenido el apoyo de muchísimos políticos, sobre todo, de este país y de esta ciudad,
que han apoyado babosadas como la que ustedes acaban de ver hace un momento. Este tipo trabajó en el troll center del gobierno de Lasso, trabajó en el troll center de María Paula Romo y del gobierno de Lenín Moreno. Y este tipo de gente son los que Fundamedios los considera creadores de contenido, entre comillas, y es a los que defienden en estas supuestas alertas, cuando alguien osa decirles que lo que hacen está mal. Entonces, según la línea de los señores de Fundamedios, de María Paula Romo, de Roldán, de la gente de la SECOM que dirigía Eduardo Bonilla y que contaba con el apoyo de estos mercenarios de redes sociales, cuando se burlan de trabajadores despedidos que no pueden cobrar sus liquidaciones, habrá que aplaudirles, ¿no? Seguramente. Así que expresamos desde acá nuevamente nuestra sincera solidaridad con los colegas y amigos de Diario El Comercio, que una vez más han sido afectados, desvinculados y que hoy seguramente no tendrán ningún tipo de garantía ni de seguridad de que les van a pagar liquidaciones y de que van a ponerse al día además con respecto de los 4 meses de salario que la empresa de comunicaciones del comercio les debe a sus trabajadores. Desde acá, claro, hay que hacer un llamado también de atención para preguntarle al arquitecto Patricio Donoso, ministro de Trabajo, qué está haciendo desde su cartera de Estado en beneficio de los trabajadores de empresas como el comercio. Más allá de las promesas, porque esto también lo supimos hace algunos días, se había reunido el propio presidente, el mismo ministro, les habían ofrecido una serie de cosas, no se ha concretado nada. Bueno, ahora, más allá de las promesas, en lo que le resta de vida a este agónico gobierno, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio de Trabajo para defender los derechos de los profesionales de Diario El Comercio que han sido desvinculados? ¿Qué va a hacer la Defensoría del Pueblo en favor de los trabajadores del comercio que han sido desvinculados? Ahí queda la pregunta y nosotros como medio de comunicación y obviamente desde este espacio vamos a estar obviamente pendientes de lo que pase con la gente del comercio y con lo que haga también el Ministerio de Trabajo para defender los derechos de estas personas que han sido maltratadas por una empresa de comunicación. Gente que ha entregado su vida a una empresa y que hoy quedan en el absoluto abandono por los malos manejos administrativos. No se olviden, Ramiro Rivera, exdiputado de la Democracia Popular, analista político, hincha número 1 de Guillermo Lasso y del gobierno actual, es el gerente de Diario El Comercio. En el comercio no está ningún correísta, ni ha sido la ley de comunicación, Correas lleva 6 años fuera del país, son los responsables de lo que está pasando hoy con el comercio. Ahí tienen a Ramiro Rivera, barra brava del gobierno de Lasso, administrando un medio de comunicación que hoy está quebrado. O que no sabemos si está quebrado, pero que por lo menos ha despedido a más de 100 personas en las últimas horas.